Bien, en esta parte del trabajo vamos a abordar esta zona de acá, que también es un primer plano. A diferencia de la zona de la izquierda, que trabajamos con espátula para lograr más texturas, si miramos bien, acá no se sienten tantas texturas. Entonces vamos a trabajar ahí con una definición distinta, una definición basada en la pincelada y el estudio del color. Entonces, fíjense, aquí he colocado la imagen para que podamos ver lo que pasa en la imagen, ¿no? Entonces aquí se siente muy amarillo. El color complementario del amarillo es el violeta. Y fíjense, esto es simplemente una sombra proyectada sobre una pared que es amarilla y se siente un poco violeta. Ese violeta, que es bastante claro, va a ayudarnos muchísimo con el contraste. A veces estas cosas se pueden incluso exagerar un poquito. Pero noten que la pared al lado, que evidentemente es blanca, se siente un poquito amarilla en la luz, un poquito nada más, y en la sombra proyectada se siente azul, se siente muchísimo más azul por lo que es blanca. Entonces vamos a ir jugando con todo eso, azul, violeta, amarillos y blanco con un poco de tonalidad cálida. Entonces, una cosa importante es comenzar siempre por los interiores. No podemos eh, empezar a hacer el exterior porque nos enredamos muchísimo. Entonces, mejor, por ejemplo, acá solucionar esta ventana, que de hecho hay una pequeña corrección en el dibujo que hay que hacer. Hay una perspectiva muy forzada aquí. Eso ya lo he marcado. Y pues como ven acá, trabajé las zonas oscuras que están debajo primero. Entonces vamos a empezar por esta zona de la ventana. Vamos a trabajar con una tonalidad rojiza. Y primero con la variante oscura del tono que estamos viendo. Recuerden que en el acrílico casi siempre es mejor de oscuro hacia claro. Fíjense, un color oscuro. Ahora, este color lo aplicamos en toda la ventana, ¿sí? Sin problemas. Vamos a hacerlo. Luego vamos a irlo modificando de acuerdo a las variaciones tonales que encontremos. Entonces voy a darle a todo el área de la ventana este color. Fíjense que estoy usando un pincel plano, de punta plana, que me permite lograr de mejor manera los contornos. Por ejemplo, vengo acá, entonces voy a bajar con el borde del pincel para que se sienta bien lograda la línea. Hay que cargarlo bastante de color para que no se nos acabe rápido. A ver, aquí abajo se siente otra cosa distinta. Acá hay una pequeña zona de luz que es como el borde de esa ventana, el borde inferior que está hacia adentro. Entonces voy a ir dejando un poco esa zona. O sea, si quieren, lo voy a marcar incluso, miren, acá hay un pequeño borde. Es la zona interior donde reposa esa ventana. Y este tipo de líneas también se pueden corregir poco a poco con el color que venga encima, ¿no? Con el de la luz. Fíjense cómo se va logrando muy rápido. También se puede hacer esto, que es darle decanto al pincel, o sea, con el borde, para ir buscando la línea y luego simplemente rellenar dentro, conectarlo con el resto del área. Seguimos. Sigo usando el pincel de canto. Otro truquito es este, poner el borde del pincel en la línea y tirar hacia adentro, estirar hacia adentro el color. Fíjense. Entonces ya tenemos planteada toda el área de la ventana, ¿no? Ahora miren bien, dentro de esta zona hay variaciones tonales. Abajo se siente un poco más
oscuro, arriba se siente un poco más claro. Entonces yo lo que hice fue encontrar solo un término medio, pero ahora voy a abordar esa oscuridad precisamente con un tono más violeta. Noten la diferencia entre este tono y el que había colocado antes. Se siente una vibración distinta. Y vamos a hacer una variación más oscura. A veces con esto pensamos que simplemente oscureciendo con negro se puede solucionar, pero eso no es lo correcto. Entonces yo voy a llevarlo más o menos hasta donde se siente que hay un cambio de luz a sombra. Vamos a ir llevando este tono, diversas formas de aplicar la pincelada. Y fíjense, lo he hecho sobre el otro color húmedo precisamente para que se integren, miren, para poder mezclarlos un poquito. Y si yo deseo que se sienta más, pues, por ejemplo, hay una zona ahí donde quiero que se sienta con más fuerza este violeta nuevo. Entonces agarramos un poco más de pasta y lo aplicamos. Fíjense, yo quiero que se sienta más por acá, por este borde derecho. Fíjense ya cómo cambió esa zona y lo que hice se siente más oscuro, pero no es simplemente oscurecer el color con negro ni nada, sino pues ir probando variaciones cromáticas. Vamos ahora a la zona de arriba, que se siente más clara. Entonces vamos a buscar un tono más claro, pero también más cálido. Fíjense. Fíjense cómo ya cambia de una vez toda el área. Entonces este yo siento que no está completamente claro, sino que hay también una pequeña variación ahí. Entonces vamos a dejar así, vamos a ver que arriba hay una zona, aquí es como que una pequeña cuñita clara también, la parte alta de esta pieza. Y debajo entonces nos va a pedir nuevamente un poquito de oscuridad. Es decir, aquí, para definir la diferencia entre un área y otra. Vean. Al estar húmedo, permite hacer pequeñas gradaciones. Entonces ya quedó completamente solucionada esta zona, excepto la parte de abajo. Entonces ahí hay que estudiar la tonalidad. Y lo vamos a aplicar de una vez. Estos pinceles planos son muy útiles para este tipo de trabajo. Fíjense todo lo que permite lograr, ¿no?, en cuanto a construcción. Listo. Ahora, teniendo esto resuelto, vamos a ver cómo abordamos la pared para que se sienta de una vez la diferencia. Entonces, aquí hay muchísimas maneras de proceder. Una podría ser pintar todo de amarillo y luego venir encima con veladuras, ir logrando esta zona más violeta, pero el amarillo afectaría demasiado la tonalidad de la veladura. Entonces voy a hacerlo directo, voy a hacerlo de una vez con los tonos que estoy viendo. Entonces voy a plantear primero la sombra y después la luz. Recuerden, siempre es conveniente que la luz esté por encima. Entonces vamos a trabajar ahí con un violeta clarito. Como habíamos dicho, y vamos a lo mismo. Lo que quiero mostrarles es cómo logramos rápido las diferentes áreas sin enfocarnos en detalles. Siempre tienen que tener muy claro eso, es de lo general a lo particular. Entonces vamos a ir abordando aquí. Hay que tener a veces ojo para detalles. Por ejemplo, acá este borde no es regular, sino que es
ondulado precisamente porque proyecta la sombra de un tejado ahí. Entonces lo dejamos onduladito y vamos a venir de canto también con el pincel, con el borde, buscando no dañar lo que ya habíamos planteado. Luego vamos a seguir por este borde también con la misma lógica. Ahora, yo sé que ahí hay muchas variaciones de color, muchas tonalidades distintas, pero por ahora vamos a dejarlo en esta tonalidad principal. Siempre hay que aprender a lograr un tono general. Aquí, por ejemplo, hay un contador. Eso no lo hacemos. Es un detalle. Eso aplica después. Noten también que ya estoy colocando el color bastante empastado. Aquí abajo hay unas sombras, entonces lo voy a hacer un poco irregular para logrando esa sensación, ¿no? Son manchas que hay en la pared. Importante no dejar huequitos sin cubrir. A mí me gusta primero asegurar las formas y luego soltar la mano, entonces por eso voy definiéndolo con exactitud. Fíjense que siempre estoy buscando una variante oscura en los colores antes de comenzar a iluminar, ¿no? Siempre voy de oscuro a claro. Por ejemplo, esta pared es mucho más clara en realidad. Pero aquí estoy pues buscando primero una variación oscura. Es decir, aquí yo podría empezar a transformar eso después. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Estamos buscando lo general. Hoy vamos a terminar esa zona. Vamos con esta área que hay aquí al lado. Aquí en realidad la sombra es recta.
Fíjense, de nuevo estoy recurriendo a estos gestos con la punta del pincel plano para poder lograr el borde. Porque a veces hacer una línea larga se nos vuelve muy complejo. Es una manera de resolver esas líneas. Listo, teniendo esto planteado, podemos hacer apuntes, no sé, a mí a veces me gusta como parar un momento y hacer un apunte que puede ser necesario. Entonces voy a tomar aquí el dato de este tono también. Fíjense, de manera general, ¿no? Lo oscuro primero. Pero sabemos que ahí hay un golpe de luz. Entonces lo voy a plantear y también acá. Arriba también, pero tiene una variación de color distinta. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Ahora, una vez que tenemos ya resueltas esas áreas, entonces sí vamos a preparar una cantidad de color grande para la zona de arriba y siempre tengan en cuenta lo mismo, lo general. Vamos a buscar el tono general de esa pared, no un tono particular. Entonces vamos a hacer una base de amarillo y blanco. Vamos a colocar un poquito de rojo para que la relación no sea tan distante con los colores de abajo. Y lo mismo, es un color general que va hacia el oscuro, es el que estamos viendo arriba, ¿no? No vamos a hacer todavía los claros. Entonces, apoyarme en un pincel más grande y miren, aquí sí podemos liberarnos un poco manchando porque la zona es muy grande. Pero noten cómo voy respetando los bordes. Pues con el pincel más pequeño, entonces vamos a trabajar ya cercano a los límites. Por ejemplo, acá. Como les decía en videos anteriores, es importante saber disfrutar de las pinceladas. Entonces yo voy a hacer pinceladas que se sientan similares a la forma de esa pared, para que luego cuando venga arriba con otros colores, pues tome más cuerpo debajo, ¿no? Por la misma huella que el pincel deja. Listo. Fíjense, ya quedó resuelta esa zona que es de más oscuridad. Hay algunas zonas que vibran un poquito más, como aquí. Siento un amarillo más fuerte, entonces voy a tomar de una vez el apunte. Ya, mientras eso está húmedo, todavía podemos modificarlo bastante. Ahí coloqué unos amarillos más intensos. Aquí también hay uno encima de la ventana. Vamos a hacer
la corrección aquí del dibujo. La perspectiva. Como estoy tapando un área oscura, siempre que hagan eso tienen que hacerlo con bastante pasta para que de verdad la cubra. Y ahora voy a buscar unas variaciones de este color más claras, que son las que voy a aplicar hacia abajo. Vean. Se parece incluso al color de la veladura que había antes, pero eso lo voy a ir mezclando aquí en los bordes para que no se sienta arbitrario. Vamos a ir cuidando siempre los bordes. Y ahí mismo, disfrutando un poco ya la pincelada, vamos colocando unos tonos más claros. Recuerden que estamos abordando la definición con pinceladas, entonces aquí sí cabe jugando con el gesto del pincel. Los claros. Y bueno, fíjense cómo se logró de una vez un contraste ahí fuerte. Ahora vamos a la zona de abajo de nuevo. Vamos a regresar ahí ya para hablar definitivamente de asuntos que tienen que ver con el acabado ya de la obra. Entonces, abajo ya está un poco seco, entonces nos permite trabajarlo un poco más de fluidez. Entonces, vamos a ir encontrando tonos diferentes debajo. Fíjense, hay partes de esa pared que se sienten mucho más claras. Entonces, vamos a ir colocando este tono que es bien clarito en las zonas que sintamos más claras.
sin ir todavía al tono exacto de esa zona, ¿no? Vamos a irlo buscando poco a poco. Entonces, hay que ver dónde vibra distinta el color. Por ejemplo, acá es más rojizo. Acá también. Y después vamos a ver también que hay unos tonos como sucios ahí. O sea, que no tienen mucho que ver con el resto de los tonos. Que se sienten como más tierras. Por ejemplo, hay un tono que se siente verdoso. Digamos aquí. Entonces lo ponemos de una vez. O acá. Algunos se sienten más azulados. Incluso azul clarito. Como acá. O acá arriba. Fíjense cómo se va modificando poco a poco cada vez que hacemos un apunte de color. Aquí no voy a trabajar mucho porque pues hay un contador, ya saben. Y bueno, para lograr todo este efecto de aquí hay que hacer pinceladas muy sueltas, muy desenfadadas. Y lo que les dije, miren, ahora sí vamos a ir poniendo acá unos tonos más claros. Es importante que en el acrílico comprendamos que siempre todo lo que hacemos capa sobre capa es para ir dejando algo de la capa inferior casi siempre, aunque sea una textura.
Bueno, y en eso consiste un poco el trabajo de definir solamente con el pincel, definir áreas. De aquí para adelante es buscar cada vez más detalles, buscar más apuntes de color, aprender o sea, a sentir qué tonos están apareciendo en cada zona. Por ejemplo, digamos, aquí arriba, ¿sí? Está todo amarillo, pero hay como una sombra proyectada, entonces ese es un tono que va a tener un poquito de azul para que se sienta la diferencia. Y fíjense, lo oscuro primero y lo claro después, eso es invariable. Ahora lo vamos a aclarar un poquito. Se siente mucho más integrado. Vas a similar acá. Entonces, sí, en todo esto vamos a ir buscando unas tonalidades cada vez más diferentes entre sí, vamos a ir acercándonos a los colores exactos en la medida de lo posible y sobre todo hay que tener en cuenta que pues el trabajo no acaba, ¿no? Miren aquí por ejemplo proyecta una sombra interesantísima de una pared a otra, entonces esa sombra la podemos hacer de nuevo regresando al violeta. Vamos a aquí, fíjense cómo se vuelve de una vez potente y llamativo cuando aplicamos el violeta. Otra cosa, miren esta sombra oscura. ¿Qué pasa si la llevamos también al violeta? Aplicar el violeta en el límite con el amarillo, miren bien. Tapamos todo el límite. Con un violeta más claro. Y volvemos a estar aplicando el principio de contrastes por complementarios. Ya se siente mucho más contrastada esa zona. Ya se siente esa sombra de otra forma, vibrando. Y bueno, así es que vamos a trabajar este tipo de definiciones con pinceladas. Ahí pueden ver bien cómo se va configurando ya esa área. Creo que de este ángulo se siente un poco más la cantidad de colores que hay.